de los países del Mercosur y Bolivia. Otro de los temas que tratamos fue la cuestión relacionada con la seguridad regional, es un aspecto prioritario. También tratamos sobre las negociaciones externas. Estamos en este momento en reuniones de coordinación técnica de nuestros responsables de esas negociaciones. Esta reunión intra-Mercosur se desarrolla en la ciudad de Brasilia, en el Brasil. Vamos a tener la reunión a partir de mañana con Europa y estimamos que si se contemplan los intereses de cada uno de los países del Mercosur y su conjunto y alcanzamos un acuerdo balanceado, podemos proseguir. Hay otra cuestión que hace a las otras negociaciones externas, son varios países con los que estamos proponiendo proseguir con las negociaciones, con otros avanzar, de manera que en una declaración conjunta que ustedes van a recibir están contenidos los detalles de lo que se refiere a las prioridades que se han trazado. La presidencia pro tempore de Paraguay y los países del Mercosur y Bolivia hemos definido 15 aspectos prioritarios y esos 15 aspectos prioritarios se van a desarrollar durante la presidencia pro tempore. Nuevamente agradezco a los queridos señores cancilleres. El canciller Mauro Vieira estaba por acá, pero se nos parece que se tuvo que adelantar por su vuelo. Y vamos a estar trabajando de manera comprometida durante este semestre y proyectando lo que va a ser la próxima presidencia pro tempore uruguaya desde julio, en el que luego de la cumbre del presidente del Mercosur que se va a celebrar aquí en Asunción, pasamos a Uruguay. ¿Por qué menciono esto? Porque no solamente estamos trabajando para estos 6 meses de la presidencia pro tempore paraguaya, estamos construyendo de manera conjunta una visión de largo plazo. Hace más de 30 años el Mercosur nacía como una herramienta de integración productiva. Identificamos las necesidades de avanzar más profundamente, de dinamizar el proceso y de tener una proyección de largo plazo. Así que yo les agradezco mucho también a ustedes, miembros de la prensa, por acompañarnos y agradezco nuevamente y reiteradamente a mis colegas del Mercosur y Bolivia. Muchas gracias, muy buenas tardes. Así escuchamos al canciller nacional Rubén Ramírez sobre este encuentro que tuvieron con ministros de Relaciones Exteriores de los Estados miembros del Mercosur y también de la ministra de Bolivia, quienes estuvieron aquí brindando detalles sobre los temas principales de esta reunión, que se centra básicamente en lo que sería mejorar la construcción comunitaria, la integración digital. Hablaron también sobre la hidrovía Paraná-Paraguay, sobre la ampliación de esfuerzos para lograr la integración de fronteras, la facilidad de tránsito de personas, como así también la seguridad regional, que es un aspecto prioritario para este bloque, y mencionaban sobre los acuerdos con la Unión Europea, que mañana se van a iniciar de vuelta estas reuniones, donde se van a estar definiendo si es que se contemplan los intereses comunes y si hay un acuerdo balanceado, se podrá seguir las negociaciones con la Unión Europea. La declaración conjunta cuenta con 15 aspectos prioritarios que también fueron destacados dentro de la presidencia pro tempore de Paraguay. A través de las redes también está levantada la declaración conjunta de cancilleres. Bueno, ahora sí, lo que estaban indicando Bien, ya en las redes sociales de la Cancillería Nacional, en la página oficial también, para que la ciudadanía pueda conocer los detalles de esta reunión que se dio entre ministros de Relaciones Exteriores de los Estados miembros del Mercosur. Y con esta información retomamos con ustedes, Juan Antonio. Andrés Cartamán, desde Mburuguillaroga, con esta